La empleada dijo que no necesitaba a nadie, hasta que el millonario respondió, «Déjame probarlo». Y en un segundo, ella dejó de estar sola. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como cada día desde hacía 3 años. Sofía Hernández abrió los ojos y se incorporó inmediatamente, sin necesidad de posponer la alarma. El pequeño departamento de 2 habitaciones en la colonia Roma Norte estaba sumido en la penumbra del amanecer capitalino, y el ruido del tráfico ya comenzaba a filtrarse por las delgadas ventanas. «Mía, levántate, tienes clases en 2 horas», murmuró mientras se dirigía a la habitación contigua, donde su hermana de 19 años dormía profundamente entre libros de medicina. Mía Hernández era su mayor orgullo. Una estudiante brillante en la Universidad Nacional Autónoma de México, a punto de cumplir su sueño de convertirse en doctora. Sofía se dirigió a la diminuta cocina y encendió la vieja cafetera que había heredado de su madre. El aroma del café recién hecho llenó el espacio, mezclándose con el olor a tortillas de la panadería de abajo. Mientras esperaba que el café se preparara, revisó las cuentas del mes en un cuaderno gastado. La renta, los gastos de universidad de Mía, la comida, los medicamentos para la vecina doña Carmen que no tenía familia, cada peso estaba calculado y destinado. «Buenos días, hermana», dijo Mía apareciendo en la cocina con su pijama de conejitos, el cabello revuelto y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. A pesar de la diferencia de edad, las 2 hermanas se parecían mucho. La misma mirada decidida, los mismos pómulos marcados y la misma sonrisa que había heredado de su madre. «Buenos días, doctora», respondió Sofía con cariño sirviéndole una taza de café. «¿Terminaste el ensayo de microbiología?» «Sí, me quedé hasta las 2 de la mañana, pero ya está listo». «Sofía», Mía hizo una pausa, mirando a su hermana con preocupación. «He estado pensando en buscar un trabajo de medio tiempo. Veo lo mucho que trabajas y...» «Ni se te ocurra», la interrumpió Sofía con firmeza, pero sin perder la dulzura en la voz. «Tu único trabajo es estudiar. Ya hemos hablado de esto, Mía. Yo me encargo de todo lo demás». Mía suspiró. Conocía esa expresión de su hermana, la barbilla ligeramente levantada, los labios apretados y esa mirada que no admitía discusión. Era la misma expresión que puso cuando los vecinos quisieron ayudarlas después del funeral de sus padres, la misma cuando el novio de Mía ofreció pagar algunos gastos universitarios, la misma cuando doña Carmen intentó regalarles comida. «Pero Sofía, tú también tienes derecho a vivir tu vida, a tener novio, a salir». «Mi vida está completa contigo y con nuestros sueños», respondió Sofía revolviendo el cabello de su hermana. «Además, ¿quién necesita novio cuando tengo que lidiar contigo todos los días?» Ambas rieron, pero Mía no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Sabía que su hermana había rechazado a varios pretendientes en los últimos años, siempre con la excusa de que no tenía tiempo o de que no necesitaba complicaciones en su vida. A las 6:30, Sofía ya estaba lista para salir. Vestía sus jeans más presentables, una blusa blanca impecablemente planchada y zapatos cómodos para las largas jornadas de trabajo. Su largo cabello castaño estaba recogido en una coleta alta y llevaba un suéter ligero para protegerse del frío matutino de octubre. «Nos vemos en la noche», dijo, despidiéndose de Mía con un beso en la frente. «Hay comida en el refrigerador y, por favor, no olvides cerrar bien la puerta cuando salgas». El viaje en metro desde la estación Insurgentes hasta Polanco tomaba aproximadamente 40 minutos. Sofía aprovechaba ese tiempo para leer, generalmente novelas románticas que compraba usadas en los puestos de libros del centro. Le gustaba perderse en historias donde siempre había un final feliz, donde los problemas se resolvían con amor y donde las protagonistas encontraban a hombres que las valoraban por quienes eran, no por lo que tenían. Al salir del metro en la estación Polanco, el contraste era evidente. Los edificios brillantes, las calles perfectamente pavimentadas, los autos de lujo y las personas impecablemente vestidas creaban un mundo completamente diferente al suyo. Sofía caminó las 3 cuadras hasta la Torre Empresarial Mendoza, un imponente edificio de cristal y acero de 30 pisos que se alzaba como un monumento al éxito empresarial. «Buenos días, Sofía», la saludó Carlos, el guardia de seguridad, mientras ella pasaba su tarjeta de identificación. «Buenos días, Carlos. ¿Cómo está la familia?» «Bien.
Gracias por preguntar. Mi hijo menor empezó la secundaria esta semana. Sofía sonrió genuinamente. Una de las cosas que más le gustaba de su trabajo era la gente sencilla y trabajadora que conocía. Los guardias, los de mantenimiento, las otras empleadas de limpieza. Todos tenían historias, sueños y familias por las que luchaban cada día. A las 7 de la mañana de ese mismo lunes, Diego Mendoza estaba despierto desde hacía 2 horas, no por disciplina, sino por insomnio. Desde la ventana del penthouse que ocupaba los 2 últimos pisos de Torre Polanco, observaba la ciudad desperezarse bajo sus pies. La vista era espectacular. Todo México DF se extendía ante él como un tapete gigantesco de luces y movimiento. Pero la magnificencia del panorama no lograba calmar la ansiedad que lo había acompañado desde el funeral de su padre, hacía apenas un mes. Eduardo Mendoza había sido un titán de los negocios, el fundador de un imperio que incluía constructoras, inmobiliarias, cadenas de hoteles y una docena de empresas más. Y ahora, todo eso era responsabilidad de Diego. «Señor Mendoza, su café», anunció María, la empleada doméstica que llevaba más de 20 años trabajando para la familia. Era una mujer de unos 50 años, de modales suaves y mirada maternal, que había visto crecer a Diego desde niño. «Gracias, María. ¿Ya desayunaste?» «Sí, señor. Su madre llamó hace una hora desde Cancún. Dice que regresará el viernes para la junta del consejo». Diego suspiró. Su madre, Elena Vázquez de Mendoza, había decidido tomarse un descanso indefinido después del funeral, dejándolo completamente a cargo de las empresas familiares. No es que Diego no estuviera preparado. Tenía un MBA de Harvard, había trabajado en las empresas familiares desde los 18 años y conocía cada aspecto del negocio, pero la presión de llenar los zapatos de su padre era abrumadora. «María, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». La mujer lo miró sorprendida. Diego nunca había sido el tipo de patrón que entablaba conversaciones íntimas con el personal, a diferencia de su padre, quien conocía los nombres de los hijos de cada empleado. «Por supuesto, señor. ¿Crees que soy como mi padre?». María sonrió con calidez. «Su padre era un hombre excepcional, señor Diego, pero usted tiene algo que él tardó años en desarrollar: corazón. Don Eduardo lo aprendió con la experiencia, pero usted ya lo tiene». Esas palabras resonaron en la mente de Diego mientras se dirigía al trabajo. En lugar de usar su Mercedes-Benz, decidió caminar. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Durante el trayecto de 20 minutos, observó a las personas que se dirigían a trabajar: el vendedor de periódicos en la esquina, la señora que preparaba quesadillas en su puesto improvisado, los empleados de oficina que corrían para no llegar tarde. Al entrar al edificio Mendoza, Diego notó algo que nunca antes había observado realmente. Los empleados lo saludaban con respeto, pero también con cierta distancia, como si fuera una figura inalcanzable. Se preguntó cuántos de ellos conocía realmente, cuántos tenían historias, problemas o sueños de los que él no tenía la menor idea. «Buenos días, señor Mendoza», lo saludó el mismo Carlos que había recibido a Sofía minutos antes. «¿Cómo está usted?». «Bien, Carlos. Dime, ¿hace cuánto trabajas aquí?». «15 años, señor. Empecé cuando usted todavía estaba en la universidad en Estados Unidos». «¿Tienes familia?». Carlos pareció sorprendido por la pregunta, pero respondió con una sonrisa. «Sí, señor. Mi esposa y 3 hijos. El mayor está estudiando ingeniería, igual que usted estudió administración». Diego asintió, grabando esa información en su memoria. En el elevador, mientras subía a su oficina en el piso 28, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez era hora de conocer realmente la empresa que había heredado, no desde las salas de juntas y los reportes financieros, sino desde abajo, desde donde realmente funcionaba todo. Su asistente, Fernanda, una mujer eficiente de 35 años, ya lo esperaba con la agenda del día: 3 juntas, 2 llamadas internacionales y la revisión de los contratos para el nuevo proyecto inmobiliario en Playa del Carmen. «Fernanda, cancela todo para esta semana», dijo Diego, sorprendiéndola completamente. «Señor, ¿se siente bien? ¿Pasó algo?». «Estoy perfectamente. Solo necesito hacer una investigación de campo. Diles a todos que estoy fuera de la ciudad en un asunto familiar. No me transfieran llamadas a menos que sea una emergencia real». «¿Puedo preguntar de qué tipo de investigación se trata?».
Diego sonrió por primera vez en semanas. Voy a descubrir cómo funciona realmente esta empresa. Durante el resto del día, Diego elaboró su plan. Había decidido trabajar de incógnito en diferentes áreas de la empresa durante las próximas semanas. Empezaría por el área de mantenimiento y limpieza, luego pasaría por seguridad, recursos humanos, y así sucesivamente. Quería entender cómo se sentían realmente sus empleados, cuáles eran sus necesidades, sus preocupaciones, sus sueños. Esa noche, llamó a su mejor amigo desde la infancia, Roberto, quien trabajaba como gerente de recursos humanos en otra empresa. ¿Estás loco, Diego? ¿Qué van a decir en el consejo cuando se enteren? No se van a enterar. Y no estoy loco, Roberto. Estoy tratando de ser el tipo de líder que mi padre hubiera querido que fuera. Pero trabajar como empleado raso en tu propia empresa, ¿no te parece un poco extremo? Tal vez, pero necesito hacerlo. Necesito entender realmente qué significa trabajar para las empresas Mendoza cuando no eres un Mendoza. El martes por la mañana, Sofía llegó al trabajo como siempre, pero algo era diferente en el ambiente. Las otras empleadas de limpieza susurraban entre ellas en los vestuarios del sótano, y había una energía extraña en el aire. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía a Carmen, una mujer de 45 años que llevaba trabajando en el edificio desde su inauguración. Parece que van a traer a alguien nuevo al equipo de limpieza. El supervisor dice que es un chico joven, pero no ha dado más detalles, respondió Carmen mientras se ponía su uniforme azul marino. Espero que sea trabajador. El último que trajeron duró apenas una semana. Sofía asintió. Había visto muchos empleados nuevos llegar y marcharse. El trabajo de limpieza en un edificio corporativo no era fácil. Horarios largos, trabajo físico demandante y, a menudo, la sensación de ser invisible para la mayoría de las personas que trabajaban en las oficinas. A las 8 en punto, el supervisor, Aurelio Ramírez, reunió al equipo de limpieza en el pequeño cuarto de juntas del sótano. Era un hombre serio de unos 50 años, con bigote canoso y una manera directa de hablar que no dejaba lugar a malentendidos. Les presento a Diego Rivera, anunció, y por la puerta entró un joven de aproximadamente 30 años, vestido con jeans, una camiseta sencilla y zapatos deportivos. Tenía el cabello castaño ligeramente despeinado, ojos verdes y una sonrisa nerviosa que contrastaba con su apariencia física, evidentemente saludable y bien cuidada. Sofía lo observó con curiosidad. Algo en él no encajaba con el perfil típico de los empleados que solían trabajar en limpieza. Sus manos eran demasiado suaves, su postura demasiado erguida, y había una seguridad en sus movimientos que hablaba de alguien acostumbrado a ser escuchado, no a seguir órdenes. Diego trabajará con ustedes por tiempo indefinido, Sofía. Aurelio se dirigió directamente a ella. Tú serás responsable de enseñarle los procedimientos y las rutas de limpieza de los pisos 15 al 20. ¿Por qué yo, men?, preguntó Sofía, sin poder ocultar su sorpresa y ligera molestia. Ya tenía suficiente trabajo como para agregar la responsabilidad de entrenar a alguien nuevo. Porque eres la mejor en lo que haces y la más responsable del equipo, respondió Aurelio con una sonrisa. Además, esos pisos son los más importantes del edificio. Están las oficinas de los ejecutivos principales. Sofía suspiró. No le quedaba más opción que aceptar. Está bien. Diego, ¿verdad? Empezamos en 10 minutos. Mientras el grupo se dispersaba, Diego se acercó a ella con una sonrisa que Sofía encontró extrañamente encantadora. Gracias por aceptar entrenarme. Prometo no ser una carga, dijo con una voz educada que confirmó las sospechas de Sofía sobre su procedencia. Mira, Diego Rivera, empezó Sofía poniendo sus manos en las caderas y adoptando su postura más seria. No sé de dónde vienes ni por qué decidiste trabajar aquí, pero este no es un trabajo fácil. Requiere disciplina, resistencia física y mucha atención al detalle. No estamos aquí para hacer amigos ni para jugar. Diego asintió, sorprendido por la directa honestidad de la joven. Entiendo perfectamente. Estoy aquí para trabajar. Bien. Primera regla, aquí arriba, señaló hacia el techo. Trabajan personas muy importantes con trabajos muy estresantes. Nosotros somos invisibles para ellos, y así debe ser. Hacemos nuestro trabajo sin molestar, sin interrumpir y sin llamar la atención. ¿Está claro? Clarísimo. Segunda regla,
Nada de lo que veas u oigas aquí arriba se comenta con nadie. Confidencialidad absoluta. Por supuesto. Sofía lo estudió por un momento. Había algo en la manera en que aceptaba las reglas. Demasiado rápido, demasiado seguro, como si ya las conociera. ¿De verdad te llamas Diego Rivera? ¿Como el pintor? Diego se rió nerviosamente. Sí, mis padres tenían sentido del humor. ¿Y tú eres Sofía Hernández? Y no, mis padres no me nombraron por ninguna persona famosa. Solo les gustó el nombre. Durante la siguiente hora, Sofía le enseñó los procedimientos básicos, cómo mezclar los productos de limpieza, qué usar para cada tipo de superficie, cómo organizar el carrito de limpieza y, lo más importante, los horarios para limpiar cada oficina sin interrumpir el trabajo de los ejecutivos. Diego escuchaba atentamente, pero Sofía notó que sus manos no estaban acostumbradas al trabajo manual. Cuando intentó cargar una caja de suministros, se le escapó y se derramó detergente por el piso. ¡Cuidado!, exclamó Sofía corriendo a ayudarle a limpiar el desastre. ¿Estás bien? Sí, perdón. Supongo que estoy nervioso, mintió Diego, quien en realidad no estaba acostumbrado al peso y el manejo de los suministros de limpieza. Mira, todos estuvimos nerviosos el primer día, dijo Sofía suavizando su tono, pero tienes que tener más cuidado. Estos productos son caros y Aurelio no tolera el desperdicio. A medida que avanzaba la mañana, Sofía comenzó a notar más cosas extrañas sobre Diego. Conocía demasiado sobre la estructura del edificio, parecía saber instintivamente dónde estaban las oficinas más importantes y había hecho un comentario sobre la vista desde el piso 28 que resultaba sospechoso para alguien que supuestamente era nuevo en el edificio. Era mediodía cuando Sofía y Diego llegaron al piso 15, donde comenzarían la limpieza de las oficinas ejecutivas. El silencio en este nivel era diferente al bullicio de los pisos inferiores. Aquí se respiraba poder y dinero. Los pasillos estaban alfombrados, las paredes decoradas con arte moderno, y cada oficina tenía ventanales que ofrecían vistas espectaculares de la ciudad. Empezamos por las oficinas vacías, explicó Sofía mientras empujaba el carrito de limpieza. Si hay alguien trabajando, esperamos hasta que salgan o regresamos más tarde. Diego asintió, pero su atención se desvió hacia una oficina familiar, la oficina de recursos humanos donde trabajaba Fernanda, quien había sido su asistente durante los últimos 5 años. A través del cristal, pudo verla hablando por teléfono, probablemente manejando los asuntos que él había cancelado. ¿Estás prestando atención?, preguntó Sofía, notando su distracción. Sí, perdón, es solo que este lugar es muy elegante. Sí, bueno, cuando tienes dinero puedes permitirte elegancia, respondió Sofía con un tono que no logró ocultar cierta amargura. Nosotros solo estamos aquí para mantenerla limpia. Mientras limpiaban las oficinas, Sofía trabajaba con una eficiencia impresionante. Sabía exactamente cuánto tiempo destinar a cada tarea, cómo limpiar sin mover los documentos importantes, y tenía un ojo entrenado para detectar hasta la más mínima mancha o polvo. Diego intentaba seguir su ritmo, pero estaba claramente fuera de su elemento. ¿Hace cuánto trabajas aquí?, preguntó Diego, mientras intentaba descifrar cómo usar correctamente la aspiradora. 3 años, respondió Sofía sin dejar de limpiar. Empecé justo después de que mis padres murieron en un accidente automovilístico. Diego dejó de mover la aspiradora, impactado por la manera tan directa en que ella había compartido esa información personal y dolorosa. Lo siento mucho, dijo sinceramente. No necesito tu lástima, respondió Sofía rápidamente, pero luego suavizó su tono. Era necesario que alguien trabajara para mantener a mi hermana en la universidad. Este trabajo paga bien y tiene buenos beneficios de salud. ¿Tu hermana estudia medicina? ¿Cómo sabes eso?, preguntó Sofía deteniéndose abruptamente y mirándolo con suspicacia. Diego se dio cuenta de su error. Había escuchado la información en alguna conversación casual entre empleados, pero no debería saberlo siendo nuevo. Lo mencionaste esta mañana en el vestuario. Sofía lo estudió por un momento, pero decidió continuar. Sí, estudia medicina. Es muy inteligente, mucho más que yo. Va a ser una doctora excelente. Estoy seguro de que tú también eres muy inteligente, dijo Diego, y se sorprendió a sí mismo por lo mucho que realmente lo creía.
La inteligencia no siempre es suficiente, respondió Sofía. A veces las circunstancias deciden por ti. Pasaron el resto de la tarde trabajando en relativo silencio. Diego observaba a Sofía con creciente admiración. No solo era increíblemente trabajadora, sino que tenía una dignidad natural que ninguna circunstancia podía quitarle. Trataba a todos con respeto, desde los otros empleados de limpieza hasta los ejecutivos que ocasionalmente se cruzaban en los pasillos, pero mantenía una distancia profesional que hablaba de autoprotección aprendida. Cerca de las 4 de la tarde, mientras limpiaban la sala de juntas principal, Sofía finalmente confrontó a Diego. «¿Quién eres realmente?», preguntó sin preámbulos, deteniéndose frente a él con los brazos cruzados. «¿Qué quieres decir? Soy Diego Rivera, trabajo en limpieza». «No», lo interrumpió Sofía. «Tus manos no tienen callos, no sabes usar ninguna herramienta de limpieza. Conoces el edificio demasiado bien para ser nuevo y acabas de usar una expresión que escuché que usaba el gerente de marketing la semana pasada. ¿Quién eres realmente?». Diego se encontró en una encrucijada. Podía continuar mintiendo, pero algo en la mirada directa y honesta de Sofía le hacía querer decir la verdad. Además, había desarrollado un respeto genuino por ella en solo unas horas de conocerla. «Es complicado», empezó Diego. «Tengo tiempo», respondió Sofía, sentándose en una de las sillas de la sala de juntas. Diego respiró profundamente. «Soy Diego Mendoza, el hijo del dueño de este edificio y de todas las empresas Mendoza». Sofía lo miró fijamente por varios segundos, procesando la información. Luego se levantó lentamente, tomó su carrito de limpieza y empezó a caminar hacia la puerta. «Sofía, espera», dijo Diego alcanzándola. «¿Esperar qué? ¿A que te diviertas un poco más jugando a ser pobre? ¿A que me uses para tu experimento social de Rich Boy? No es así», insistió Diego, bloqueándole el paso. «Estoy aquí porque necesito entender realmente cómo funciona la empresa, cómo se sienten los empleados, qué necesitan». «Por favor», exclamó Sofía con indignación. «¿Y para eso tenías que mentirme? ¿Hacerme perder mi tiempo entrenándote cuando podrías haber preguntado directamente? Porque nadie me habría dicho la verdad si hubieran sabido quién soy, incluida tú». Sofía se detuvo, porque sabía que él tenía razón. Si hubiera sabido desde el principio que era Diego Mendoza, habría sido extremadamente cautelosa, formal, y probablemente no habría compartido nada personal. «No me importan tus razones», dijo finalmente. «No me gusta que me mientan. Tienes razón. Te debo una disculpa sincera, pero te ruego que me des la oportunidad de explicarte por qué estoy haciendo esto». «No te debo nada, señor Mendoza», respondió Sofía fríamente, «y ciertamente no necesito tus explicaciones». Con eso, salió de la sala de juntas dejando a Diego solo, preguntándose si había arruinado su plan antes de que pudiera realmente comenzar. Al día siguiente, Sofía llegó al trabajo decidida a ignorar completamente a Diego Mendoza. Había pasado toda la noche dándole vueltas al asunto, sintiéndose molesta no solo por la mentira, sino por cómo había comenzado a simpatizar con él antes de conocer su verdadera identidad. «No puedo creer que te haya tocado entrenar al hijo del dueño», le dijo Carmen mientras se cambiaban en el vestuario. «¿Cómo se sentirá jugar a ser empleado?» «No quiero hablar de eso», respondió Sofía secamente, cerrando su casillero con más fuerza de la necesaria. Pero cuando llegó a buscar su carrito de limpieza, encontró una nota pegada en el mango. «Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor dame 5 minutos para explicarte, no como tu jefe, sino como la persona que realmente quiere entender. Diego». Sofía arrugó la nota y la tiró al bote de basura. No necesitaba explicaciones de nadie, especialmente de alguien que probablemente nunca había tenido que preocuparse por el dinero para el transporte o por estirar la comida hasta final de mes. Sin embargo, cuando llegó al piso 15, Diego ya estaba ahí, limpiando meticulosamente una oficina vacía. No se acercó a ella cuando la vio llegar, no intentó hablar con ella, simplemente continuó trabajando. Sofía notó que sus movimientos eran torpes pero determinados, como si realmente estuviera tratando de aprender. Pasaron 2 horas trabajando en el mismo piso sin dirigirse la palabra. Sofía mantuvo su rutina normal, pero no podía evitar observar a Diego de reojo. Para su sorpresa,
Él no se quejaba, no pedía descansos y parecía genuinamente concentrado en hacer bien el trabajo, por muy mal que lo hiciera. Todo cambió cuando llegaron a la oficina del gerente financiero y encontraron a un hombre mayor en el suelo, consciente pero claramente en problemas. «Señor Vargas», exclamó Sofía corriendo hacia él. «¿Qué le pasó?» Creo que es mi corazón», murmuró el hombre llevándose la mano al pecho. «El dolor es muy fuerte». Diego inmediatamente sacó su teléfono celular para llamar a una ambulancia, pero Sofía lo detuvo. «No, usa el teléfono de la oficina. Es más rápido y pueden rastrear la ubicación exacta», dijo Sofía, demostrando un conocimiento del protocolo de emergencias que impresionó a Diego. Mientras Diego hacía la llamada, Sofía se arrodilló junto al señor Vargas. «¿Ha tenido problemas cardíacos antes? ¿Toma algún medicamento?» «Sí, tengo pastillas en el cajón de mi escritorio», respondió el hombre con dificultad. Sofía encontró rápidamente el medicamento y le ayudó a tomarlo, mientras le hablaba con calma para mantenerlo consciente y tranquilo. Sus movimientos eran seguros y profesionales, como si hubiera manejado emergencias médicas antes. «¿Cómo sabes tanto sobre esto?», preguntó Diego, admirado por la manera en que ella había tomado control de la situación. «Mi hermana me ha enseñado primeros auxilios básicos. Además, cuidé a mi padre durante sus últimos meses», respondió Sofía sin apartar la vista del señor Vargas. Los paramédicos llegaron en 10 minutos y Sofía les dio un reporte completo y preciso de lo que había ocurrido y qué medicamento había administrado. Después de que se llevaran al señor Vargas, ella y Diego se quedaron solos en la oficina, procesando lo que había pasado. «Fue increíble lo que hiciste», dijo Diego sinceramente. «Hice lo que cualquier persona decente habría hecho», respondió Sofía, pero su tono era menos hostil que antes. «No, no es cierto. Actuaste como una profesional. Sabías exactamente qué hacer». Por primera vez desde que había descubierto su identidad, Sofía lo miró directamente a los ojos. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti? ¿Que te mentí? No solo eso, me molesta que seas tan normal», admitió Sofía. «Durante toda la mañana de ayer, antes de saber quién eras, pensé que eras alguien genuino, y eso me confunde». Diego se sentó en una de las sillas de la oficina, invitando con un gesto a Sofía a hacer lo mismo. «¿Puedo contarte por qué estoy aquí realmente?» Sofía dudó por un momento, pero finalmente se sentó. 5 minutos. «Mi padre murió hace un mes. Durante toda mi vida me preparó para dirigir las empresas familiares, pero siempre desde arriba. Conocía los números, los reportes, las estrategias, pero nunca había hablado realmente con un empleado como persona, no como jefe», empezó Diego. «El día que oficialmente tomé el control, me di cuenta de que no conocía a ninguna de las personas que trabajan para mí. No sabía sus nombres, sus historias, sus problemas». Sofía escuchaba en silencio, pero Diego podía ver que sus defensas empezaban a bajar ligeramente. «Entonces decidí trabajar en diferentes áreas de la empresa para entender realmente cómo es la vida de mis empleados. Empecé con limpieza porque pensé que sería fácil. Qué equivocado estaba». «¿Y qué has aprendido?», preguntó Sofía, genuinamente curiosa a pesar de sí misma. «Que no tengo idea de lo que es trabajar realmente. Que he sido un privilegiado toda mi vida, sin siquiera darme cuenta. Y que hay personas como tú, que son más fuertes y más capaces que yo, haciendo trabajos que yo ni siquiera sabía cómo hacer». Sofía lo estudió cuidadosamente. Había sinceridad en su voz, pero también había aprendido a desconfiar de las palabras bonitas. «¿Y después qué? Cuando termines tu experimento social, ¿vas a regresar a tu oficina en el piso 28 y vas a cambiar todo? ¿Vas a convertirte en el jefe comprensivo que entiende a los trabajadores?» «Honestamente, no lo sé», admitió Diego. «Pero sé que no puedo dirigir estas empresas sin entender realmente qué significan para las personas que trabajan aquí». Sofía se quedó callada por un largo momento. Finalmente, se levantó y tomó su carrito de limpieza. «Está bien», dijo. «Puedes seguir trabajando conmigo, pero con una condición». «¿Cuál?» «Nada de trato especial. Si vas a hacer esto, lo haces bien, sin quejas, sin descansos extra, sin usar tu posición para hacer las cosas más fáciles». Diego sonrió. «Acepto». «Y otra cosa», agregó Sofía, «quiero que conozcas a mi hermana». «¿Por qué?» «Porque si realmente quieres entender a tus empleados,
necesitas entender cómo viven fuera del trabajo también. El viernes por la tarde, Sofía se sorprendió a sí misma invitando a Diego a cenar en su departamento. Durante los últimos 3 días, él había cumplido su palabra. Trabajaba duro, no se quejaba, y había mostrado una humildad genuina que gradualmente había derribado sus defensas. ¿Estás segura de que es una buena idea?, preguntó Mía cuando Sofía le contó que traería a alguien del trabajo a cenar. Nunca has traído a nadie a casa. No es lo que piensas, se apresuró a aclarar Sofía. Es complicado. Es alguien que necesita entender cómo vive la gente normal. Mía alzó una ceja, intrigada por la extraña explicación de su hermana, pero decidió no presionar más. Diego llegó a las 7 en punto, vestido con jeans y una camisa sencilla, cargando una bolsa del supermercado. Traje algunas cosas para la cena, dijo, entregándole la bolsa a Sofía. Cuando ella vio el contenido, no pudo evitar sonreír. Ingredientes para preparar quesadillas, pero había comprado queso importado que costaba más de lo que ella gastaba en comida en toda una semana. Diego, esto está bien para ocasiones especiales, pero normalmente compramos queso más económico. Diego se sonrojó. Perdón, no estoy acostumbrado a pensar en precios. Está bien, dijo Sofía con gentileza. Es que cada peso cuenta cuando tienes un presupuesto ajustado. Mía apareció en la cocina en ese momento y Diego inmediatamente entendió de dónde venía la belleza de Sofía. Las dos hermanas se parecían, pero Mía tenía una luminosidad juvenil y una sonrisa abierta que hablaba de alguien que aún creía que todos los sueños eran posibles. Tú debes ser el famoso Diego, dijo Mía extendiéndole la mano. Sofía no para de hablar de ti. Mía, exclamó Sofía mortificada. ¿En serio?, preguntó Diego con una sonrisa traviesa. Solo comentarios profesionales, se defendió Sofía, pero sus mejillas sonrojadas sugerían lo contrario. Durante la cena, Diego observó la dinámica entre las hermanas. Había un amor profundo y una protección mutua que era evidente en cada intercambio. Mía hablaba con pasión sobre sus estudios de medicina y Sofía la miraba con un orgullo tan genuino que hizo que algo se moviera en el pecho de Diego. ¿Y tú qué estudias, Diego?, preguntó Mía. Estudié Administración de Empresas, respondió él, intercambiando una mirada cómplice con Sofía. ¿Y qué planes tienes? ¿Quieres tener tu propia empresa? Diego casi se atragantó con su bebida. Algo así. Después de la cena, mientras Mía estudiaba en su habitación, Sofía y Diego lavaron los platos juntos en la pequeña cocina. Era un espacio tan reducido que inevitablemente se rozaban mientras trabajaban, y Diego se dio cuenta de que estaba más consciente de la presencia de Sofía de lo que había estado de ninguna mujer antes. Gracias por invitarme, dijo Diego, secando un plato. Esto es muy diferente a lo que estoy acostumbrado. ¿Diferente cómo? Más real, respondió él después de pensarlo un momento. En mi mundo, las cenas son eventos. Aquí la cena es hogar. Sofía lo miró sorprendida por la profundidad de su observación. ¿Tu familia no cena junta? Mi madre está viajando desde que murió mi padre. Antes cenábamos juntos los domingos, pero siempre con personal de servicio, en un comedor formal. Nunca cocinamos juntos. Nunca lavamos platos juntos. Debe ser solitario, comentó Sofía, y Diego se dio cuenta de que nadie nunca había expresado compasión por su situación antes. Sí, lo es. Terminaron de limpiar en silencio cómodo. Cuando Diego se preparaba para irse, Mía salió de su habitación. Diego, antes de que te vayas, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Cuáles son tus intenciones con mi hermana? Mía, exclamó Sofía, horrorizada. Es una pregunta válida, dijo Mía con una sonrisa. Sofía nunca trae hombres a casa. Eres el primero en 3 años. Diego miró a Sofía, quien evitaba su mirada claramente avergonzada, y luego de vuelta a Mía. Mis intenciones son conocerla mejor, y tal vez, si tengo suerte, que ella quiera conocerme mejor también. Mía sonrió aprobadoramente. Esa es una buena respuesta. Cuando Diego finalmente se fue, las hermanas se quedaron solas en la sala. Me gusta, anunció Mía sin preámbulos. Apenas lo conociste una noche. Sí, pero vi cómo te mira. Y más importante, vi cómo tú lo miras cuando crees que nadie se da cuenta. Sofía suspiró. Es complicado, Mía. Muy complicado. ¿Por qué? ¿Está casado? ¿Tiene novia? No, nada de eso.
Es solo que venimos de mundos muy diferentes. ¿Y eso qué importa si se gustan? Sofía deseó poder explicarle a su hermana que la diferencia no era solo de clase social, sino que Diego era literalmente su jefe supremo, el dueño de la empresa donde trabajaba, alguien que podía cambiar su vida con una palabra, pero había prometido guardar su secreto. A veces el cariño no es suficiente, Mía. Esa noche, mientras Sofía se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en la expresión de Diego cuando había dicho que su mundo era solitario. Por primera vez, se preguntó si tener todo el dinero del mundo realmente significaba tener todo lo que necesitabas. A pocas millas de distancia, en su penthouse, Diego estaba despierto también, pensando en la calidez del pequeño departamento de Sofía, en la risa genuina de Mía, y en cómo Sofía había lucido completamente diferente en su propio espacio, más relajada, más feliz, más ella misma. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, había experimentado lo que era sentirse parte de una familia real. El lunes por la mañana, Sofía notó inmediatamente que algo había cambiado en la dinámica del edificio. Los empleados susurraban más de lo usual y había una tensión extraña en el ambiente. Cuando llegó a buscar a Diego para comenzar el trabajo, Aurelio la interceptó. «Sofía, necesito hablar contigo en privado», dijo el supervisor con expresión seria. En su pequeña oficina, Aurelio cerró la puerta y se sentó frente a ella. Han llegado algunos rumores al Departamento de Recursos Humanos, rumores sobre Diego Rivera. El estómago de Sofía se encogió. ¿Qué tipo de rumores? Alguien dice haberlo visto saliendo del edificio por la entrada ejecutiva el viernes pasado, y otra persona jura que lo vio hablando con Fernanda Castillo, la asistente personal de Diego Mendoza, como si se conocieran. Sofía mantuvo su expresión neutral, pero por dentro estaba entrando en pánico. ¿Y qué quiere decir eso? No lo sé, pero el Departamento de Recursos Humanos está preocupado. Van a investigar su expediente más a fondo. Sofía, si hay algo que sepas sobre Diego Rivera, algo que no sea normal, necesito que me lo digas ahora. Sofía se encontró en una posición imposible. Si revelaba la verdad, estaría traicionando la confianza de Diego. Si mentía, podría meterse en serios problemas laborales. Aurelio, Diego es un poco diferente a los otros empleados nuevos. Empezó cuidadosamente. Parece venir de una familia con más recursos que el promedio, pero es un buen trabajador y está aprendiendo rápido. Aurelio la estudió cuidadosamente. ¿Estás segura de que eso es todo? Estoy segura de que no ha hecho nada malo, respondió Sofía, lo cual era técnicamente cierto. Cuando salió de la oficina de Aurelio, encontró a Diego esperándola junto a los carritos de limpieza, claramente ansioso. ¿Todo bien?, preguntó él. Necesitamos hablar ahora, dijo Sofía dirigiéndose hacia una sala de conferencias vacía en el piso 12. Una vez solos, Sofía le contó sobre su conversación con Aurelio. Diego palideció visiblemente. «Esto es culpa mía», dijo, pasándose las manos por el cabello. «Debí ser más cuidadoso. ¿Qué fue lo que pasó el viernes? Tuve que subir a mi oficina por unos documentos importantes. Pensé que nadie me vería, pero evidentemente me equivoqué. Diego, esto se está saliendo de control. Si Recursos Humanos investiga tu expediente, van a descubrir que Diego Rivera no existe como empleado real. Lo sé. Puedo arreglarlo. Puedo hablar con... ¿Con quién? ¿Con tu madre? ¿Con el Departamento de Recursos Humanos? ¿Les vas a decir que tu hijo, el millonario, ha estado jugando a ser empleado?» Diego se sintió atrapado. «¿Qué sugieres que haga? Creo que deberías terminar con esto ahora, antes de que alguien más salga lastimado». «¿Alguien más como quién?» «Como yo», no explotó Sofía. «Aurelio ya sospecha que sé algo. Si esto se descubre, podría perder mi trabajo. Y a diferencia de ti, yo no tengo un fondo fiduciario al cual recurrir». La cruda realidad de las palabras de Sofía golpeó a Diego como un balde de agua fría. En su deseo de entender a sus empleados, había puesto en riesgo el sustento de la persona que más había llegado a importarle. «Tienes razón», dijo después de un largo momento. «Voy a terminar con esto». «¿Cómo?» «Voy a renunciar. Diego Rivera va a conseguir otro trabajo en otra parte y Diego Mendoza va a regresar a dirigir la empresa». Sofía sintió una punzada inesperada de tristeza ante esa perspectiva. «¿Y nosotros? ¿Nosotros? Lo que sea que está pasando entre nosotros»,
¿Qué pasa con eso? Diego la miró intensamente. ¿Quieres que haya un nosotros? Era la pregunta que Sofía había estado evitando enfrentar. Durante la última semana, había desarrollado sentimientos por Diego que iban mucho más allá de la simpatía o el respeto profesional, pero también sabía que cualquier relación entre ellos sería inherentemente desequilibrada. No lo sé, admitió honestamente. No sé si puede haber un nosotros real cuando uno de nosotros es el jefe del otro, y si no lo fuera, pero siempre lo serás. Aunque renuncies a este experimento, aunque nunca más trabajemos juntos, tú siempre serás Diego Mendoza y yo siempre seré Sofía Hernández, la empleada de limpieza. Diego se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Y si te dijera que en esta última semana he aprendido que quien realmente eres tú es infinitamente más valioso que quien se supone que soy yo. Sofía sintió su resistencia debilitándose, pero se obligó a mantenerse firme. Las palabras bonitas son fáciles, Diego. La realidad es más complicada. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió abruptamente. Aurelio entró, acompañado de una mujer que Sofía reconoció como la directora de Recursos Humanos, Linda Morales. «Diego Rivera», dijo Linda con voz autoritaria, «necesitamos hablar contigo inmediatamente». En la sala de Recursos Humanos, Diego se sentó frente a Linda Morales, mientras Aurelio permanecía de pie junto a la puerta, como si temiera que fuera a escapar. Sofía había sido enviada de vuelta a su trabajo, pero su mente estaba completamente enfocada en lo que estaba ocurriendo varios pisos más abajo. «Señor Rivera», comenzó Linda, abriendo un expediente delgado. «Hemos estado revisando su información de empleo y tenemos algunas preguntas». «Por supuesto», respondió Diego tratando de mantener la calma. «Para empezar, el número de seguro social que proporcionó no coincide con ningún registro en nuestro sistema. De hecho, parece ser un número completamente ficticio». Diego sabía que había llegado el momento de la verdad. «Señora Morales, hay algo que necesito decirle». «También», lo interrumpió Linda. «Tenemos reportes de múltiples empleados que aseguran haberlo visto en áreas del edificio donde los empleados de limpieza no tienen autorización para estar. Y el viernes pasado, el guardia de seguridad lo vio saliendo por la entrada ejecutiva». «¿Puedo explicar todo eso?» «Estoy segura de que puede», dijo Linda secamente. «Pero primero me gustaría saber por qué mintió en su solicitud de empleo. Falsificar información en documentos oficiales es motivo de despido inmediato y posibles cargos legales». Diego respiró profundamente. «Porque no soy Diego Rivera, soy Diego Mendoza». El silencio que siguió fue ensordecedor. Aurelio dejó escapar un silbido bajo de sorpresa, y Linda se recostó en su silla, claramente tratando de procesar la información. «¿El Diego Mendoza?», preguntó finalmente Linda. «¿El propietario de la empresa?» «Sí. ¿Está usted diciéndome que el heredero multimillonario de las empresas Mendoza ha estado trabajando como empleado de limpieza durante la última semana?» «Exactamente». Linda cerró el expediente lentamente. «¿Puedo preguntar por qué?» Diego explicó sus motivaciones, su deseo de entender realmente cómo funcionaba la empresa desde abajo, su necesidad de conectarse con los empleados de una manera genuina. Mientras hablaba, podía ver que Linda alternaba entre la comprensión profesional y la completa incredulidad. «Señor Mendoza», dijo Linda cuando él terminó, «aprecio sus intenciones, pero debe entender que esto pone a la empresa en una posición muy difícil. Varios empleados estaban al tanto de esta situación. Solo Sofía Hernández, y solo porque lo descubrió por su cuenta. ¿La señorita Hernández sabía quién era usted desde el principio?» «No. Se lo dije después de que ella se dio cuenta de que algo no encajaba». Linda intercambió una mirada significativa con Aurelio. «Vamos a necesitar hablar con ella también». «Por favor», dijo Diego, levantándose. «Si van a tomar alguna acción disciplinaria, que sea solo conmigo. Sofía no hizo nada malo. Solo guardó mi secreto cuando se lo pedí. Señor Mendoza, con todo respeto, usted no está en posición de dictar cómo manejamos esta situación». 20 minutos después, Sofía estaba sentada en la misma silla, enfrentando las mismas preguntas. Pero a diferencia de Diego, ella no tenía el lujo de ser honesta sin consecuencias. «Señorita Hernández», dijo Linda, «el señor Mendoza nos ha contado que usted sabía su verdadera identidad.
¿Cuándo se enteró exactamente? El miércoles por la tarde, respondió Sofía honestamente. ¿Y qué hizo con esa información? Nada. Le pedí que fuera honesto conmigo sobre por qué estaba haciendo esto. ¿No pensó que era su responsabilidad reportar esta información al Departamento de Recursos Humanos? Sofía se encontró en un callejón sin salida. Señora Morales, no estoy segura de cuál era el protocolo correcto en una situación tan única. El protocolo correcto, señorita Hernández, era informar inmediatamente a sus supervisores sobre cualquier irregularidad que hubiera descubierto. Entiendo. Linda estudió a Sofía cuidadosamente. ¿Desarrolló usted algún tipo de relación personal con el señor Mendoza durante este tiempo? La pregunta golpeó a Sofía como una bofetada. Trabajamos juntos, desarrollamos un respeto mutuo. ¿Solo respeto mutuo? Sofía se dio cuenta de que estaba siendo evaluada no solo como empleada, sino como mujer. La implicación era clara. Linda sospechaba que había algo romántico entre ella y Diego, lo cual podría ser usado para explicar por qué había guardado su secreto. Señora Morales, yo siempre he mantenido relaciones profesionales apropiadas con todos mis compañeros de trabajo. Por supuesto, pero debe entender que esta situación ha creado complicaciones. Vamos a necesitar tiempo para decidir cómo proceder. Cuando Sofía salió de la oficina, se sintió como si acabara de salir de un interrogatorio policial. En el pasillo se encontró con Diego, quien obviamente había estado esperándola. ¿Estás bien?, preguntó él inmediatamente. ¿Crees que tengo problemas? No lo sé, pero voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que no los tengas. Diego, no puedes usar tu posición para protegerme. Eso solo haría que las cosas se vieran peor. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Dejar que te despidan por mi culpa? Antes de que Sofía pudiera responder, Aurelio apareció al final del pasillo. Señorita Hernández, necesita regresar a trabajar. Señor Mendoza, la señora Morales quiere verlo nuevamente. Mientras se alejaban en direcciones opuestas, tanto Sofía como Diego se dieron cuenta de que, sin importar lo que sintieran el uno por el otro, las fuerzas que los rodeaban eran mucho más grandes que sus sentimientos. Esa noche, Sofía llegó a casa más tarde de lo usual, agotada emocional y físicamente. Mía la esperaba en la sala, con libros de medicina esparcidos por la mesa de centro, pero su atención estaba completamente enfocada en su hermana. «Se te ve terrible», dijo Mía sin preámbulos. «¿Qué pasó en el trabajo?» Sofía se dejó caer en el pequeño sofá junto a su hermana. Por primera vez en años, se sintió completamente abrumada. «Creo que podría perder mi trabajo». «¿Qué? ¿Por qué?» Sofía sabía que no podía contarle toda la verdad sin revelar el secreto de Diego, pero necesitaba hablar con alguien. Hubo un malentendido con el Departamento de Recursos Humanos. Creen que no fui completamente honesta sobre algo. ¿Y fuiste honesta? Es complicado, Mía. A veces ser honesto puede lastimar a otras personas. Mía cerró sus libros y se volvió completamente hacia su hermana. Sofía, en todos estos años, tú has sacrificado todo por mí. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, no hay nada que puedas hacer. Solo necesito pensar, ¿esto tiene que ver con Diego? La pregunta directa de Mía tomó a Sofía por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque desde que lo conociste, has estado diferente, más, no sé, más viva. Y ahora te ves como si hubieras perdido algo importante. Sofía se dio cuenta de que su hermana tenía razón. En solo una semana, Diego había cambiado algo fundamental en ella. Por primera vez en años, había comenzado a imaginar la posibilidad de tener algo más en su vida que solo trabajo y responsabilidades. Mía, ¿alguna vez has sentido que estás viviendo la vida equivocada? ¿Qué quieres decir? Como si hubieras tomado un camino que era necesario, pero no necesariamente el que querías. Mía tomó las manos de su hermana. Sofía, tú elegiste cuidarme después de que murieron papá y mamá, pero eso no significa que tengas que vivir el resto de tu vida sin pensar en ti misma. Pero si pierdo este trabajo, conseguiremos otro. Yo puedo trabajar medio tiempo, puedo aplicar para más becas. No tienes que cargar sola con todo esto. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía lloró. Lloró por la presión de ser responsable de todo, por la soledad que había estado negando, por la confusión de sus sentimientos hacia Diego
y por el miedo de que tal vez había encontrado algo real justo cuando estaba a punto de perderlo. Mientras tanto, en su oficina del piso 28, Diego estaba teniendo la conversación más difícil de su vida con su madre, quien había regresado inesperadamente de Cancún después de recibir una llamada de Linda Morales. «¿En qué estabas pensando, Diego?», preguntó Elena Vázquez de Mendoza, una mujer elegante de 55 años que irradiaba autoridad natural. «¿Trabajar como empleado de limpieza? ¿Mentir sobre tu identidad? Estaba pensando en entender realmente el negocio que heredé», respondió Diego, manteniendo la calma a pesar de la tormenta que sabía que se avecinaba. «¿Entender el negocio? Diego, tú tienes un MBA de Harvard. Conoces este negocio mejor que nadie». «Conocía los números, mamá. No conocía a las personas». Elena se detuvo en su caminar y miró fijamente a su hijo. «¿Esto es por una mujer?». La pregunta directa tomó a Diego desprevenido. «¿Qué?». «Linda me dijo que había una empleada involucrada, una tal Sofía Hernández. ¿Te enamoraste de una empleada de limpieza?». «No es una empleada de limpieza», respondió Diego con más vehemencia de la que había pretendido. «Es una mujer extraordinaria que resultó trabajar en limpieza». «Diego». «¿Qué, mamá? ¿Es tan terrible que me haya dado cuenta de que he estado viviendo en una burbuja? ¿Que haya conocido a alguien que me desafía, que me hace querer ser mejor persona?». Elena se sentó lentamente en una de las sillas frente al escritorio de Diego. «Hijo, entiendo que la muerte de tu padre te haya afectado. Entiendo que quieras honrar su memoria siendo un mejor líder, pero esto puede destruir todo lo que tu padre construyó». «¿Cómo? ¿Te das cuenta de la posición legal en la que nos has puesto? Has trabajado bajo una identidad falsa. Si esta historia llega a los medios, si los competidores la usan en nuestra contra, las acciones de la empresa podrían colapsar». Diego no había considerado las ramificaciones más amplias de sus acciones. «Podemos manejarlo». «¿Podemos? ¿Y qué pasa con esa muchacha? ¿Crees que va a poder manejar la presión mediática, los rumores, la especulación sobre sus motivos?». La mención de Sofía hizo que Diego se diera cuenta de algo que había estado evitando enfrentar. Su relación con ella, sin importar cuán real fuera para ambos, inevitablemente sería vista por el mundo exterior como la clásica historia del jefe rico y la empleada pobre. «¿Qué sugieres que haga? Termina con esto, ahora. La muchacha necesita firmar un acuerdo de confidencialidad. Tú necesitas regresar a tu vida normal. Y necesitamos controlar el daño antes de que se extienda». «¿Y si no quiero terminar con esto?». Elena miró a su hijo con una mezcla de comprensión y tristeza. «Entonces tendrás que decidir si estás dispuesto a arriesgar el sustento de miles de empleados por tu felicidad personal». La conversación terminó sin resolución, pero Diego sabía que su madre tenía razón en muchos aspectos. Sus acciones tenían consecuencias que iban más allá de sus sentimientos personales. A medianoche, tanto Sofía como Diego estaban despiertos, cada uno en su respectivo espacio, pensando en el otro y en las decisiones imposibles que enfrentaban. El miércoles por la mañana llegó con noticias que ninguno de los dos había anticipado. Sofía recibió una llamada temprano de Linda Morales, pidiéndole que viniera a una reunión urgente antes de su horario normal de trabajo. Cuando llegó al edificio a las 7 de la mañana, encontró no solo a Linda esperándola, sino también a Diego y a una mujer elegante que claramente era su madre. La tensión en la sala de juntas era palpable. «Señorita Hernández», comenzó Elena Mendoza, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Gracias por venir tan temprano. Soy Elena Mendoza, madre de Diego». Sofía asintió cortésmente, pero inmediatamente sintió que esta reunión no iba a terminar bien para ella. «Hemos estado discutiendo la situación inusual de la semana pasada», continuó Elena, «y hemos llegado a una solución que creemos beneficiará a todos los involucrados». Linda abrió una carpeta y sacó varios documentos. «Señorita Hernández, la empresa está dispuesta a ofrecerle una compensación muy generosa a cambio de su discreción sobre los eventos recientes». Sofía miró los papeles sin tocarlos. «¿Qué tipo de compensación?». «Suficiente dinero para que usted y su hermana no tengan que preocuparse por gastos universitarios o de vivienda por varios años», respondió Elena. «También podemos ayudarle a conseguir un trabajo mejor en otra empresa de nuestro grupo. A cambio de mi silencio sobre el hecho de que Diego trabajó conmigo,
a cambio de su comprensión de que esta situación, si se hace pública, podría ser malinterpretada y dañar tanto a nuestra empresa como a su propia reputación, corrigió Elena suavemente. Sofía finalmente miró a Diego, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación. Sus ojos reflejaban una mezcla de disculpa y desesperación. ¿Y si no acepto? Bueno, dijo Linda, tendríamos que seguir los procedimientos estándar de la empresa para empleados que no reportan irregularidades cuando las descubren. El mensaje era claro: acepta el dinero y vete, o enfrenta el despido sin compensación. ¿Puedo tener unos minutos para pensarlo? Por supuesto, dijo Elena. Diego, ¿por qué no acompañas a la señorita Hernández a tomar un café mientras lo considera? En la cafetería del primer piso, Diego y Sofía se sentaron en una mesa apartada. El lugar estaba casi vacío a esa hora temprana. No sabía que iban a hacer esto, dijo Diego inmediatamente. Mi madre tomó control de la situación sin consultarme. ¿Y tú qué opinas de su oferta? Diego luchó con su respuesta. Sofía, el dinero que te están ofreciendo podría cambiar tu vida. Podrías estudiar si quisieras. Mía no tendría que preocuparse por los costos universitarios. ¿Estás diciéndome que tome el dinero? Estoy diciéndote que consideres lo que es mejor para ti y para Mía. Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Y qué pasa con nosotros? Con lo que sea que estaba desarrollándose entre nosotros. Sofía, sé realista. ¿Crees que realmente podríamos tener una relación normal? Cada vez que saliéramos juntos, la gente se preguntaría si estás conmigo por dinero. Cada vez que te diera algo, tú te preguntarías si es porque me importas o porque me siento culpable. Las palabras de Diego eran como cuchillos, especialmente porque sabía que tenía razón en muchos aspectos. ¿Entonces esto es todo? ¿Una semana de jugar a ser personas normales y después cada quien regresa a su lugar? No fue un juego para mí, dijo Diego con voz quebrada. Estos han sido los días más reales de mi vida, pero no lo suficientemente reales como para luchar por ellos. Diego tomó las manos de Sofía a través de la mesa. ¿Luchar cómo? ¿Arrastrándote a un mundo donde siempre serás juzgada? ¿Arriesgando tu tranquilidad por algo que tal vez no funcione? Sofía retiró sus manos. Diego, durante toda mi vida he tomado las decisiones seguras, las decisiones responsables. Por una vez, quería tomar una decisión con el corazón, y yo quiero protegerte de las consecuencias de esa decisión. ¿Y si no quiero tu protección? ¿Y si quiero decidir por mí misma qué riesgos vale la pena tomar? Regresaron a la sala de juntas en silencio. Elena y Linda esperaban expectantes la respuesta de Sofía. He tomado mi decisión, anunció Sofía con voz firme. No voy a aceptar el dinero. Elena alzó las cejas claramente sorprendida. ¿Estás segura, señorita Hernández? Estoy segura. No he hecho nada malo. No tengo nada de qué avergonzarme. Y no necesito ser comprada para mantener mi integridad. Entiendo, dijo Elena lentamente. En ese caso, me temo que tendremos que proceder con el despido disciplinario. Mamá, intervino Diego por primera vez. Esto es ridículo. Sofía no merece ser castigada por mi decisión. Diego, esta es la manera en que el mundo de los negocios funciona. Las decisiones tienen consecuencias. Sofía se levantó de la mesa. Está bien, acepto las consecuencias, pero quiero que sepan que durante esta semana aprendí algo que ustedes claramente nunca han aprendido. ¿Qué es eso?, preguntó Elena. Que el dinero no puede comprar lo que realmente importa, y que a veces la decisión correcta no es la decisión segura. Con eso, Sofía salió de la sala de juntas dejando atrás no solo su trabajo, sino también su primer amor verdadero. Diego la observó irse, sabiendo que acababa de perder a la persona más valiente que había conocido jamás.